más profundo. En esta ocasión, la palabra viene hablando a nosotros, que tengamos un enfoque en la voluntad de Dios. Y para llegar a tener la mente de Cristo, necesitamos un fundamento sólido, que es en su palabra. La predicación de este día está basada en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Gracias a Dios, hermanos, hermanas, por la bendición, la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes en este primer día de la semana. Bien, hermanos, hermanas, les invito a abrir sus Biblias ahí en Primera de Corintios, el capítulo 2. Voy a leer versículos 14 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Todos tenemos, hermanos, hermanas, un deseo interior, creo que como cristianos, de ser como Cristo. Entre más aprendemos de Él, entre más leemos las Escrituras y entre más también vemos la deficiencia que a veces se ve en la vida de nosotros personalmente como en la vida de otras personas, creo que se hace más atractivo para nosotros el deseo de ser como Cristo. Aún los inconversos sienten este anhelo. Como dijo Agustín de Hipona en una ocasión, nuestras almas fueron hechas para ti y no encuentran paz hasta que no descansan en ti, dice Agustín de Hipona. Tener la mente de Cristo, ¿verdad? No se puede medir en términos de inteligencia. No se puede medir en términos de sagacidad o porque ya somos mayores de edad, hemos entrado a la edad anciana. ¿Qué significa entonces para nosotros tener la mente de Cristo? Si sabemos que no significa ser inteligente, la inteligencia no significa que uno tiene la mente de Cristo, uno puede ser muy inteligente, pero moralmente ser todo lo contrario, o no vivir a la altura de una moralidad cristiana. Tampoco significa ser sagaz, a ser astuto, a tener la mente de Cristo, sino significa mucho más que eso. Ni tampoco pensemos que ya cuando lleguemos a la edad de un anciano, a los 60, 70 años, que ya tendremos nosotros la mente de Cristo. No, porque aún en la edad anciana también hay mucha deficiencia, como también mucha necesidad de seguir caminando los caminos de Cristo. ¿Qué significa entonces tener la mente de Cristo? Lo mejor que hacemos es examinar las actitudes de Jesús que Él asumió en la vida, que nos demuestran su mente, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de actuar. ¿Qué mejor manera de poder extraer de las Sagradas Escrituras para contestar la pregunta, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Nuestro Señor Jesús fue capaz de modelar una cosmovisión bíblica de la vida, una visión bíblica de todo lo que existe a nuestro alrededor. Y la razón principal, uno pudiese decir, bueno, es que Jesús es Dios, y sí es verdad. Por lo tanto, conoce, ¿verdad?, todo lo relacionado a la vida, ya que Él encarna también la verdad y la justicia. Sin embargo, Jesús también fue verdadero hombre, y el hecho de que Él fuera humano durante su ministerio terrenal sugiere también para nosotros que tuvo que de alguna manera esforzarse por mantener una visión piadosa de todo lo que define una cosmovisión bíblica como ser divino. Ahora, en su humanidad, Él tiene que esforzarse por mantener una visión piadosa. Y Jesús nos dio ejemplo para desarrollar una visión del mundo. Y no solamente desarrollar una visión del mundo, sino mantenerla, que sea atractiva para nosotros, para que nosotros también podamos vivir en acorde a esa visión. Su exhortación a sus discípulos fue sencilla: déjenme enseñarles, déjenme instruirles. Y en eso consistió todo el ministerio de Jesús, de poder enseñarles a ellos
para proyectarles a ellos lo que significa tener la mente de Cristo. En primer lugar, tenía una base clara, una base fiable, una base accesible. Para poder nosotros tener la mente de Cristo, necesitamos entender, número uno, que Jesús en primer lugar tenía una base clara, tenía un fundamento claro. Número dos, mantuvo un enfoque de rayo láser en la voluntad de Dios. Siempre se mantuvo puesto y su mirada fija en la voluntad de Dios. Siempre mantuvo un enfoque. Número tres, evaluó toda la información y toda experiencia a través de un filtro que produjo las opciones apropiadas en todo su ministerio. Siempre pasó la información y las experiencias a través de un filtro que el maestro siempre utilizó, que produjo siempre las opciones más apropiadas. Y número cuatro, siempre actuó con fe el Señor Jesús. Y es importante también, ¿verdad?, ver la forma en que Él actuó con fe, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, pues bueno, de Él es la palabra, pero en su humanidad, su responsabilidad es encarnar, ¿verdad? Como vemos nosotros que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, es mantener toda esa verdad revelada, o sea, mantenerla en medio de un contexto humano, de circunstancias y de situaciones en donde él tuvo que actuar de acuerdo siempre a esa verdad, para de esa manera enseñar a sus discípulos a poder abrazar, ¿verdad?, lo que es tener la mente de Cristo. Entonces, número uno, el fundamento de Jesús. ¿Cuál fue el fundamento implacable de los pensamientos y de las acciones del maestro? ¿Cuáles fueron? Y la respuesta es obvia. Vas a decir, bueno, es sencillo, sí, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tal como está registrada en las Escrituras. Él siempre apeló a las Escrituras cuando fue tentado, en este caso por el tentador de nuestras almas. Escrito está, siempre apeló, sí, a la palabra del Señor. Y el maestro no estuvo contento con tener las Escrituras disponibles en un templo más cercano, sino todo lo contrario. Él memorizó pasajes claves para obtener la guía y la seguridad que necesitaba en los momentos cruciales. No era suficiente saber que en tal lugar está la palabra del Señor, tener ese acceso. Él tuvo que hacer algo mucho más allá que saber que ahí está la palabra del Señor. Él tuvo que aprender y memorizarse pasajes de la Biblia para que a través de ellos él obtenga la sabiduría, la seguridad y la guianza en momentos claves, como cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Y creo que es una de las cosas en donde los discípulos también aprendieron de ese fundamento seguro del Señor Jesús. Si Él, siendo Dios encarnado, nos enseña del fundamento importante en la vida que fue importante para Él, bueno, también debe de ser importante para nosotros. Pero ¿qué significa tener nosotros acceso a la palabra de Dios? No significa únicamente que en la iglesia se va a hablar de la palabra del Señor. No significa que en casa puedo tener una Biblia abierta en la sala para que todos veamos que ahí está la Biblia. No es suficiente tener la Biblia hoy en la modernidad también como una aplicación en nuestros teléfonos. No es suficiente. El Señor Jesús nos enseña que el fundamento de la palabra del Señor necesita encarnarse en la vida de nosotros. ¿Y qué mejor manera de memorizarnos pasajes bíblicos? ¿Por qué? Porque en la vida, según nos enseña el ministerio de Cristo, van a haber momentos de tentación, van a haber momentos de prueba, van a haber momentos en donde vamos a ser tentados por el enemigo de nuestras almas y no sabemos cómo va a venir a nosotros. Por eso es importante tener versículos presentes en nuestras mentes que hemos memorizado, que cuando vienen esos momentos podemos apelar a ellos. Escrito está, y no tener que acudir a la casa, no tener que correr al edificio, no tener que ir al teléfono inmediatamente y porque estamos nerviosos o porque estamos bajo presión, se nos va a dificultar abrir la aplicación, sino poder siempre estar preparado. Es un fundamento, fue el fundamento del Señor Jesús. La Biblia está
disponible a todos nosotros. Los hoteles tienen a su disposición también la palabra del Señor, pero no es suficiente. Si la Biblia va a ser nuestro fundamento, es esencial poder memorizarnos algunos versículos de memoria, poder tener la capacidad como la disciplina de poder sentarnos, repetirlo, volver a repetirlo, decirlo a mis hijos me lo digan a mí, o entre compañeros o entre amistades, familia de la fe, poder de alguna manera compartir versículos de memoria, porque es una manera muy saludable de poder protegernos y ayudarnos en esos momentos claves de nuestras vidas. Incluso cuando el Señor Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, anclaba sus enseñanzas a los principios fundamentales de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué lo hacía? Para que sus discípulos lleguen a la conclusión que las palabras de Jesús no son de él, sino son del Padre. Jesús les dijo, las palabras que yo los he hablado no son mías, son de aquel que me envió. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Por eso todas las enseñanzas de Jesús dadas a sus discípulos conllevan ese principio. Son palabra de Dios. Jesús se los dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Todas las enseñanzas. Para nosotros, papá y mamá, que cuando hablamos a nuestros hijos y cuando hablemos palabra de Dios, ellos entiendan e identifiquen esas palabras y puedan relacionarlas con la palabra de Dios. Papá me está hablando palabra del Señor, mamá me está hablando palabra de Dios. Y en eso está la autoridad. Pero para poder hablar, y no siempre voy a tener la Biblia y voy a hablarle a mi hijo, qué bendición también es tener padres y madres que aprenden la palabra de Dios. Y que hay momentos que cuando menos esperas, mi hijo, la Biblia dice esto, en Primera de Juan o en Primera de Corintios, capítulo 3, capítulo 10, eso no está bien. O mira, mi hijo, te encomiendo en las manos de Dios y te puedo bendecir porque así nos enseña la palabra del Señor. O sea, qué bueno es que nuestras casas, como también en nuestras propias vidas, tengamos como fundamento la palabra del Señor. También en el ministerio del Señor. Cuando corregía a los líderes religiosos, el maestro de la época, por sus decisiones inapropiadas, desafiaba su conocimiento e interpretación de las escrituras. También, él los desafiaba y les decía, ¿cómo leen ustedes? ¿A poco no han aprendido? Mira, esto fue lo que dijeron los profetas. No siempre debemos nosotros de pensar que porque nos citan la palabra, la están citando bíblicamente. También es otro cuidado. Por eso es importante no solamente memorizar las palabras de Dios, pero también estudiar las palabras de Dios. ¿Por qué fueron dichas? ¿En qué contexto fueron anunciadas o fueron predicadas? Para que nadie venga y nos desvíe de los caminos de Dios. El Señor Jesús nos enseña que para tener la mente de Cristo necesitamos un fundamento sólido y el fundamento sólido es la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que puede penetrar nuestras mentes y nuestros corazones, entrar a nuestras profundidades que la palabra del Señor. Tú has crecido al igual que yo en la iglesia escuchando esto. Por eso no me es una carga repetir las mismas cosas, como dice el apóstol Pablo, porque para vosotros es seguro. Lo que sí les estoy invitando este año es a memorizarnos ciertos pasajes de la Biblia, poder aprender nuevos pasajes, poder compartirlos, pasajes que nos van a ayudar en momentos claves de nuestras vidas, que nos van a sostener cuando vienen esos aprietos, que nos van a ayudar a salir avante cuando somos tentados, que me van a ayudar a responder con sabiduría y con mansedumbre cuando todo en mi cuerpo me dice que responda de una manera áspera, grosera, que ofenda. La palabra del Señor en esos momentos me va a dar la capacidad no para responder como a veces quiero, sino responder con amabilidad,
poder tener dominio propio, poder saber que lo que voy a decir debe de estar sazonado con sal para que dé gracia a los oyentes. Son pasajes que el primer beneficiado vas a ser tú, voy a ser yo, para que no salga de nosotros palabras torcidas, palabras corrompidas, para que no veamos cosas que no debamos, sino que nuestra mirada y nuestro enfoque esté en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús tuvo éxito en todo su ministerio porque su fundamento es y fue la palabra del Señor. Número dos, el primero es el fundamento de Jesús, que fue las Sagradas Escrituras. Pero número dos, el enfoque de Jesús. Jesús fue una persona enfocada. En cierto sentido, Jesús era la definición estrecha de miras, de poder mirar. Su enfoque estaba únicamente en conocer y cumplir la voluntad de Dios. Era el enfoque de Jesús. Conozco la escritura, ahora me voy a enfocar en practicar y en vivir las sagradas escrituras. Trató de transmitir ese tema a sus seguidores, de ir y informándoles a ellos, he bajado del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer lo que yo quiero. Siempre estuvo enfocado en su ministerio terrenal, en sus momentos más difíciles. En el Getsemaní, Jesús oró diciendo, no sea mi voluntad, sino sea tu voluntad, siempre enfocado en la palabra de Dios. Una de las bendiciones de conocer las Sagradas Escrituras, de poder memorizar pasajes claves, y no es competencia que son 10, que son 15, que son 20, los que pueda uno memorizarse. El segundo fundamento para tener una mente de Cristo es enfocar ahora su vida en esos pasajes. Su gran conocimiento de las Escrituras le habría proporcionado el contenido de su enfoque, porque sabía que había lugares en donde uno no puede ir por su enfoque, porque sabía que había lugares peligrosos por su enfoque, porque entendía que había gente mala por su enfoque. ¿Por qué no se fiaba de las personas por su enfoque? Su enfoque le había dado claridad, perspectiva, para poder analizar las situaciones y siempre tomar la mejor decisión. Jesús estaba entera y completamente enfocado en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo pudo evitar las distracciones y mirar la voluntad de Dios? Qué difícil. Uno quiere enfocarse. Sinceramente, como dije al principio, queremos ser como Cristo, pero vaya que hay tantas distracciones. Hay distracciones inesperadas cuando ya menos esperamos, estamos nosotros haciendo algo que no queremos hacer. Bueno, Jesús pasó tiempo a solas con Dios, buscando siempre la solitud, era escuchar la voz de su Padre Celestial. Oraba constantemente para recibir orientación, como vimos en el estudio en la mañana. Orar a Dios para recibir orientación. ¿Por qué estaba Jesús enfocado? Porque siempre buscaba la dirección del Padre. Y luego ayunaba también para recordarse a sí mismo que debía de concentrarse en Dios. No solamente sujetar su vida espiritual en oración, sino sujetar su vida humana al ayunar, poder entregarse completamente en ese momento para recibir la dirección de Dios. Identificó y promovió la misión que Dios le había dado, viendo ese propósito como la prioridad de su vida. Jesús tuvo que aprender la obediencia, así como dijo el hermano que está en la palabra del Señor. Tuvo que aprender. Y qué mejor manera de dejarse sujetar y sobre todo aceptar la voluntad de su Padre que está en los cielos. El mensaje para sus discípulos y para nosotros es este: cuando deseemos apasionadamente enfocarnos en Dios e invertir tiempo en hacerlo, Dios fomentará la conexión y vamos a descubrir dimensiones de Dios que no pensábamos que podíamos nosotros entender o descubrir. Pero eso depende de tu decisión y de mi decisión de poder indagar más al Ser Supremo y saber que no hay puerta cerrada.
sino entrar y comenzar a indagar, escudriñar, perderme en Cristo para conocer su voluntad, identificar también el propósito de mi vida que Dios ha plasmado, ¿verdad?, en mi mente y en mi corazón. Pero sí es importante, ¿verdad?, poder entender, no solamente como ya vimos el fundamento, sino el enfoque de Jesús. Enfoque que también invita a sus discípulos a estar enfocados. Dije también, como dijo el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que estemos completamente enfocados en Él para tener la mente de Cristo. Número 3, Jesús también tuvo un filtro. Y les quiero hablar ahora del filtro de Jesús. Jesús tomó decisiones muy diferentes a la norma porque filtró la información a través de una cuadrícula mental, emocional, espiritual diferente. Jesús tenía un filtro para poder de alguna manera, ¿verdad?, investigar y analizar toda la información recibida. Y el filtro de Jesús es la palabra del Señor. El filtro eliminó las suposiciones. El filtro eliminó las expectativas en favor de un análisis estricto de los hechos y de los principios bíblicos. No, sí, no se dejaba fiar por los hombres. Nunca se dejó manipular por la murmuración. Siempre mantuvo un filtro. Siempre pesó toda información. Nunca juzgó a nadie en base a lo recibido por otras personas. ¡Qué calidad de persona fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Jamás se dejó influenciar por nadie. Siempre tuvo un filtro en todo momento para no tener altas expectativas ni tener bajas expectativas de las personas. Si algo lastima nuestras expectativas de otras personas, es lo que tú y yo decimos de ellos y de ellas. Presentamos a las personas de tal manera que ya formamos una opinión de ellos. Jesús nos diría, toda información que tú recibes, que llega a tus oídos, que pase por ese filtro de la palabra del Señor, de que aprendamos a no juzgar a los demás en base a lo que otros dicen, sino poder conocerlos. Y a veces es incómodo, pero tenemos que hacerlo. El filtro de Jesús fue importante para que siempre actúe justamente y que nunca haga las cosas para quedar bien con los demás, sino siempre hacer las cosas para agradar a Dios. Y aunque sus decisiones y acciones no sean aplaudidas, Él por lo menos sabe que está actuando con justicia. No es quedar bien con fulanito, no es quedar bien con fulanita, por lo tanto, si fulanito no quiere aquel, yo tampoco lo voy a querer y viceversa. Son situaciones sociales viciosas. Jesús nos diría, pasa por el filtro. Piensa antes de hablar, examina antes de tomar una decisión. Qué difícil, qué difícil. Pero queremos tener la mente de Cristo. Su filtro eliminó las suposiciones y expectativas en favor de un análisis escrito. Siempre apeló a las Sagradas Escrituras. Un ejemplo estelar de este pensamiento innovador se proporcionó en el Sermón de la Montaña. Tengan mucho cuidado, pero tengan este análisis. Desafió las ideas de la gente recordándoles cuando dice, y se los dice a ellos, ¿oísteis que fue qué? ¿Oísteis que fue dicho? Antes de destrozar esos puntos de vista erróneos, con un revolucionario, Jesús dijo, pero yo les qué, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Fue su forma de poder filtrar toda información. No, mira que los saduceos, que los fariseos son la santidad de Dios. Bueno, hay que tener ojos para ver y oídos para oír. Hay que escudriñar, hay que analizar. Desafió las ideas de la gente. Sus declaraciones reflejaron una sabiduría simple, pero profunda, extraída de un profundo pozo de discernimiento, comprensión de la humanidad y una perspectiva sólida, el filtro de Cristo. Y si algo nos va a ayudar a nosotros en este año, es tener un buen filtro, ¿eh? A todos, a los jóvenes,
los jóvenes adultos, los adultos, los más adultos, los ancianos, tener un filtro, porque vamos a escuchar, vamos a juzgar, vamos a declarar, pero que pase primero por ese filtro, con la ayuda de Dios, porque queremos tener la mente de ¿quién? La mente de Cristo. No queremos ser rápidos para juzgar a los demás. Con la vara con que medís, con esa vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser medidos. Un filtro. Qué bonito es tener la mente de Cristo. Pero número 4, la fe de Jesús. El pensamiento de Jesús habría sido intrigante desde una perspectiva erudita, pero impotente sin la fe para actuar de acuerdo con sus puntos de vista. De nada sirve tener el conocimiento. Esta visión se pierde para muchos cristianos que saben lo que es correcto, pero no hacemos lo que es correcto. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo, pero el amor ¿qué? El amor edifica. La fe es importante. La fe sí es conocimiento, es conocer la palabra del Señor. La fe es convicción, como ya lo hemos dicho, Hebreos 11:1. La fe es estar persuadido, pero Santiago 2:17 me dice que la fe también es ¿qué? La fe es acción, es estar en movimiento. Y Jesús demostró que una cosmovisión bíblica genuina debe ser respaldada siempre por la acción y las buenas obras. Tal acción exige una fe completa en hacer lo que honra a Dios. ¿Y qué es lo que honra a Dios? Tener la mente de Cristo. Y en el punto número 4 significa tener fe, pero llevar esa fe a la acción. Que esa fe sea una fe obediente, que no sea una fe nada más de conocimiento, que no sea una fe que tiene acceso al 1020 Sur Pleasant Street, ahí se congrega la iglesia. No, que es mucho más allá que eso. Es una familia, es un cristiano que lleva todo lo que aquí se vive, se lo lleva a la casa, se lo lleva al trabajo, se lo lleva a su oficina, porque es la luz y la sal de este mundo y la sal de la tierra. Tal acción exige una fe completa, una fe holística en toda nuestra manera de vivir. Sabía que sus esfuerzos por hacer la voluntad de Dios, también la fe nos enseña que hacer la voluntad de Dios causaría dificultades y sufrimiento. Esa comprensión no la disuadió porque había sopesado la alternativa. También vivir por fe, hermanos, es causa de sufrimiento. No le preocupaban las consecuencias porque sabía que mientras honraba a Dios y permitiera que el Espíritu Santo obrara a través de él, su perspectiva y sus decisiones eran apropiadas, pero no recibidas por todo. Si algo aprendemos del ministerio de Cristo es esto, que a Jesús el Hijo de Dios o lo amabas con todo tu corazón o lo odiabas. Lo odiabas literalmente, solamente dos. Lo amabas por lo que Él significa, por sus enseñanzas revolucionarias y transformadoras, porque Él te enseñaba a acercarte a Dios de una manera íntegra, transparente y honesta. Pero a otros no miraban eso como una atracción, sino como una amenaza a sus ideas, a sus pensamientos, a su agenda. Pero no le importó. Él vivió siempre bajo su fe, porque tenía un buen fundamento, tenía un filtro que le ayudaba a él a filtrar todo tipo de información y sobre todas las cosas tenía un enfoque bien enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, el costo de tener una vida o una visión como la del Señor Jesús. Dios siempre te bendecirá cuando tú te dediques a llevar a cabo sus verdades. Siempre, siempre Dios te va a bendecir. Pero hermanos, hermanas, vivir en armonía con la voluntad de Dios también trae a la luz algunos desafíos y dificultades únicos en la vida cristiana. Primero, una cosmovisión bíblica no hace la vida más fácil, no hace la vida más fácil. Hace que nuestras vidas sean agradables a Dios, sí, y personalmente gratificantes a Dios, sí, gracias a Dios. Pero una vida de obediencia a Dios no será entendida ni apreciada por un mundo egoísta y pecaminoso. Jesús advirtió siempre a sus discípulos que una vida de obediencia a Dios
provocaría desavenencias con familiares, enemistades a veces con amigos. Una vida disciplinada y obediente a Dios provocaría dificultades financieras, escarnio público, problemas legales, amenazas de muerte, encarcelamiento, agresión físicas, odio, desempleo, malentendidos, enfermedades en algunos casos. Ese es el costo. Aquellos que desean pensar como Jesús podrían desanimarse al ver como líderes indoctos también tratan a los creyentes en los caminos de Dios, como son los falsos profetas y líderes neófitos o novatos que no tienen el conocimiento, que siempre prometen paz, paz y paz, como dijo el profeta del Antiguo Testamento. Pero no hay paz, dice el profeta Jeremías. Y aquellos que se comprometen a vivir en plena obediencia a Dios también estarán más comprometidos e involucrados en la batalla espiritual por sus almas y las almas de sus hijos. Aquellos que tienen una vida enfocada en Dios, que su fundamento es la palabra del Señor, que tienen un filtro y viven por fe. Recuerden, hermanos, que aquellos que se comprometen a vivir en plena obediencia a Dios estarán más involucrados en la batalla espiritual por sus almas. Serán aquellos que más van a pelear la buena batalla de la fe. Serán esos padres y esas madres que lucharán arduamente para que sus hijos se mantengan en la fe que es en Cristo Jesús. Entre más estemos enfocados en el fundamento, filtremos las cosas y crezcamos en fe, involucrados en vivir una vida de obediencia a Dios, más involucrados estaremos también en la vida espiritual de los nuestros. Vivir intencional y audazmente para Dios te posiciona como un blanco principal para los ataques espirituales. ¿Por qué es así? No lo sé, pero siempre los que más buscan a Dios son los que más son atacados por el enemigo, porque Satanás reconoce que tales personas son una amenaza para la agenda de él en este mundo, que si alguien se va a oponer a las oscuridades, son gente comprometida con Dios. No hay otra forma de verlo. Si alguien sabe que lo que puede detener las puertas del infierno, detenerlas de que siga abrazando y lastimando y dañando a más almas, son cristianos comprometidos, que tienen la mente de Cristo, que ven objetivamente, que ven las cosas en el mundo desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué piensan así? Porque tienen un fundamento, es la palabra del Señor, porque se enfocan en ello, porque filtran toda información que a ellos viene, lo que escuchan de aquí, los que escuchan por allá, lo que están viendo los medios de comunicación, lo que viene y le dice un hermano, lo que escuchan en los púlpitos, todo lo que ellos hacen pasa por ese filtro. ¿Por qué lo hace? Porque quieren vivir vidas agradables a Dios, porque los días son malos, no son populares, no son populares, son amados por unos, odiados por otros, pero no importa, porque al final el bien siempre va a vencer el mal. Lo importante es plantarse bien, estar aferrados a Dios y esperar la obra y la mano de Dios que prevalezca en el mundo de las tinieblas. Recuerda, Dios promete protegerte, pero los tiempos difíciles serán el resultado de tu elección de vivir como Jesús. Y se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen en mí. Yo he vencido el mundo. Esa aflicción. La invitación del Señor Jesús es a sufrir, pero por Él. A sufrir por una vida bienaventurada, por una vida excepcional. La elección es tuya. Yo tengo que tomar la decisión. Dios no te obligará a moverte en una dirección u otra. Depende completamente de ti. Cada elección crea consecuencias. Por supuesto, elegir pensar como Jesús o pensar de alguna otra manera no es diferente. Todo en la vida, cada elección crea consecuencias. Tener la mente de Cristo
es tener una visión bíblica del mundo que nos rodea, es tener el fundamento, es tener el enfoque, es tener el filtro y la fe de Jesús y estar consciente del costo de tener una visión del mundo como la fe de Jesús. Los funerales siempre traen un mensaje vivo, un mensaje claro, un mensaje presente. Lo que nos enseñan los funerales es que nosotros no sabemos cuándo. La muerte, como yo pensé de niño, no quiero llegar a viejo porque los viejitos mueren. No, también los niños, también los jóvenes, también los adultos, gente pobre como gente rica, gente blanca como gente negra, todos. No sabemos. Tú y yo tenemos una bendición. Hemos crecido algunos y tenemos tiempo ya escuchando palabra de Dios, para que estas cosas, cuando vengan, no nos tomen de sorpresa, sino estemos listos y preparados. Si es un costo, si hay un costo, pero la decisión es tuya. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Necesitas un fundamento, un enfoque, un filtro y una fe, pero esa es tu decisión. Tú decides. Mientras nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación. Es tu decisión. Lo único que yo puedo hacer es invitarte a tomar la mejor decisión. Pero como dijo Josué, escogeos hoy a quien servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la invitación que te hago en esta mañana. Elige tener la mente de Cristo, porque tener la mente de Cristo es tener una mente devota a Dios, una mente excepcional, una mente que tiene un enfoque o un fundamento, un enfoque, un filtro y una fe única que es en Dios. La invitación es para ti. Tú decides mientras cantamos el himno de invitación.